introducción a la palabra de Dios hoy la va a protagonizar un vídeo que nos ha preparado Santi y necesitamos que apaguéis estas luces. Y nosotros no podemos sentir los movimientos de tierra y los terremotos. Desde aquí no. Si vas allí sí lo sientes, ¿eh? Sientes los de 5 en la escala esa, que tiene ese nombre innombrable. Y también sientes los de 4,7 y los de 4,5. Y te despiertas y se te pone el corazón a 400 o a 500. La primera vez dice, uy, qué bien, un terremoto, lo he sentido. La segunda ya dice, uff. Y he querido hablar, no quiero hablaros de toda la experiencia que he podido tener en esta visita, porque no terminaríamos el culto y hay que terminarlo, ¿verdad? Y voy a decir dos palabras que las autoridades nos decían. Dos palabras que resumen todo lo que está pasando allí. Incertidumbre y solidaridad. Esto también lo hemos leído, ahora cuando hemos leído ese texto. Incertidumbre, y también hemos leído que Dios es un Dios de paz y tiene solidaridad con nosotros. Solidaridad. Estaba dando muchas vueltas como
cómo poder asimilar las cosas que hemos visto. Y además las fotos que habéis visto han sido pues los embajadores que hemos ido un poco para tantear el terreno y ya estamos haciendo proyectos para ayudar. Las autoridades nos decían, además, que estas dos palabras son las que reinan en la Isla Bonita. ¿Os acordáis de Madonna? La Isla Bonita. Pues la Isla Bonita solamente ya es una parte, la que está al otro lado de la cordillera, porque la que está al lado del volcán, dejadme deciros, es sobrecogedor verlo y oírlo. Es sobrecogedor. O sea, es como la potencia creadora puede ser tan potente. Pues si eso es la creación, ¿cómo no será la potencia de Dios y el poder de Dios, que es el que creó la potencia de la naturaleza, ¿no? Es sobrecogedor, pero por otro lado, pues estás viendo a la gente intentando hacer una vida normal con los paraguas, los trozos de cenizas cayendo. No se quita muy fácilmente la ceniza del cabello, ¿eh? No se quita fácilmente. Y como los establecimientos, los aire acondicionados no los tienen hacia adentro, hacen que el aire sea hacia afuera para que no entre la ceniza. Y da igual, ya tienen plumero, ya los posavasos no son posavasos, son cubrevasos, ¿eh? O sea, pero vas viendo como la gente intenta hacer una vida normal, o normalizar la vida de un volcán en su vida cotidiana. Dejadme deciros, los canarios, y aquí hay algunos, ¿verdad? Los canarios saben que su tierra es una tierra de volcanes. Lo que no saben es a qué generación le toca vivir la erupción del volcán. Algunos dicen, ya estoy diciendo más de lo que iba a decir, algunos dicen, ¿a quién se le ocurre construir casa en la ladera de un volcán? Es que ese volcán no estaba en esa ladera, es que no había volcán. Estaba el volcán mucho más arriba y ha salido otro volcán con otra boca, que no tiene nombre, por cierto. El de Cumbre Vieja sí, pero el que está más abajo no. Bueno, todo lo que os diga es imposible de describir las personas yendo a por cosas de primera necesidad, y la emergencia ya ha pasado. Las autoridades han hecho lo imposible. Es verdad que aún sigue habiendo gente que tenían casas de 1 millón de euros y ahora no tienen nada, ni dignidad. Y nos decían que una de las cosas con las que ahora están trabajando y buscando la ayuda de otros es con el trastorno emocional y psicológico que esto está produciendo ya en los afectados. Más de 10.000 directos. En Los Llanos unos 6 o 7.000 familias. En El Paso unas 1.500 y el resto en Todoque, que es una población que casi ha desaparecido, queda muy poquito, y otra que ahora mismo no me acuerdo del nombre, otra que es pequeñita también. Y ves a la gente, pues eso. Pero no solo eso, a la gente que ayuda también los ves que tienen la sensibilidad a flor de piel. Hemos visto al alcalde llorando con nosotros, hemos visto a trabajadores sociales sobrepasados llorando con nosotros, afectados, el propio presidente del Cabildo, afectados, y no es de mentira, es de verdad, están afectados. ¿Cómo ayudarán los que tienen, cómo ayudar a los que ayudan? Es otra de las cosas que nos preguntábamos, ¿no? Bueno, desde nuestra unión de iglesias estamos terminando de hacer algunos planes de apoyo para presentarlos en las autoridades que nos van a abrir las puertas y nos van a dejar que también podamos actuar como quienes somos, ¿no? Y ya os daremos cuenta de todo ello. Ya hemos mandado una primera circular a todas nuestras iglesias. Y también toda esa ofrenda que recojamos, vamos a destinar el 20% a la emergencia, a las cosas de primera necesidad, pero el 80% de esas ofrendas a equipos de trabajo que habrá que enviar para ayudar a retirar cenizas, cosa peligrosa, y nadie que tenga problemas respiratorios podrá ir.
y atención y seguimiento y acompañamiento, sobre todo a mayores y ancianos que están sufriendo ya todas estas secuelas emocionales. Ya os pondremos, iremos yendo al tanto. Os pondremos al tanto de todo esto. No sé si soy la misma persona que me fui. No lo sé. Cuando llegué decía, creo que no soy la misma persona que me fui. Creo que he venido un poquito cambiada. Y yo también le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible tanto dolor y tanto sufrimiento? También vemos otros dolores y sufrimiento con situaciones políticas en otros países, con la pandemia. Tuve la oportunidad de a los hermanos de Los Llanos hablarles del plan de Dios para su pueblo, imaginaros, hablarles del plan de Dios para su pueblo. Y les dije, hermanos, bueno, está grabado creo, les dije, España es un país que está sufriendo mucho en este último año y pico, también el resto del mundo, pero España está sufriendo mucho. Estamos aquí, ¿no? La pandemia se ha llevado tantísimos miles de muertos. Después, de otra manera, algunos hemos sufrido esa Filomena, que también supuso un sufrimiento extraordinario. Digo, pero si alguien se ha llevado la palma, habéis sido vosotros. Estábamos en La Palma, habéis llevado la palma. El volcán. Y es verdad que ellos, en medio de todo esto, su inquietud mayor es cómo ayudamos a la gente. Ellos son muchos evacuados. Yo estaba alojada en un apartamento con una señora que había sido evacuada de su apartamento. Habla alemán y no habla ni jota de español ni de inglés. Así que podéis imaginaros yo cómo he podido hablar con ella. ¿A que no adivináis cómo? Con el Google Translator, efectivamente. Aquí quien no habla ya es porque no quiere, ¿vale? Ellos quieren normalizar y quieren ayudar. Y saben que hay mucha gente orando por ellos y preocupados también por esa situación. Señor, ¿cómo puedo hablar de esta experiencia? Que también nos sirva, que nos sirva a nosotros. Nos quejamos porque nos duele la uña del dedo. Nos quejamos por cualquier cosa. Perdonad. Hacemos de problemas mínimos como si fueran problemas que son el fin del mundo. Y realmente no sufrimos, hermano. Nuestro sufrimiento, en comparación con otros, no son sufrimientos. Pero muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos. Tan centrados en nosotros mismos. No estoy menospreciando el dolor que pasamos, ni las experiencias que pasamos, ¿eh? Pero a veces nos centramos tanto en nosotros mismos que no nos damos cuenta que sí que hay grados de sufrimiento y tragedias y tragedias. Romanos 8 es el texto que vino a mi mente esos versículos del 35 al 39, que los voy a leer de una vez. Aunque voy a empezar en el 28, ¿vale? Y acabo en el 39. Yo había titulado Vencedores plus, 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 más, más, por aquello de la gran eficiencia, ¿no? Pero no han entendido mis hermanos lo que yo quería decir con vencedores más, más, más. No lo había explicado yo tampoco. Ahora cuando vamos a comprar un electrodoméstico siempre buscamos la que sea de alta eficiencia, ¿no? Entonces más. Pues yo quería decir eso, vencedores, pero más que vencedores. Más. Versículo 28 de Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también
los glorificó. Perdonadme, pero es que todavía siento el estrago de la ceniza en mi garganta. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? No se podía hablar mucho allí. Ya ves, y que yo no hablo. Sigo. 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A los que Dios ha escogido. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, incluidos los volcanes, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, dejadme el mando o ayudadme a pasarlo. ¿Está aquí el mando? Nadie puede separar al cristiano del amor de Dios que ha demostrado por medio de Cristo Jesús. Muchas preguntas. ¿No creéis que tenemos muchas preguntas en estos últimos tiempos? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permite? Yo creo que el capítulo 8 de Romanos es una conclusión magnífica de las doctrinas del ser humano perdido. Y que no se nos olvide esto, el ser humano está perdido. Pero también nos relata el capítulo 8 y los primeros 8 capítulos de Romanos la salvación completa y justa que también el ser humano obtiene de Dios. Y en este capítulo 8 es como la culminación de esto. Pablo, en este capítulo 8, acaba cantando. Estos últimos versos que hemos leído, estos últimos versículos, es como... Eso le pasaba a Pablo. Pablo se emocionaba escribiendo, y al final acababa cantando, escribiendo la canción prácticamente. Los capítulos de 1 al 7, efectivamente, Pablo sistematiza esa doctrina. Es como un compendio. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué le ha pasado al ser humano? ¿Por qué ha roto la relación con Dios? ¿Y qué es lo que ha preparado Dios para el ser humano? Para reconciliarse con él. Eso es lo que hace Pablo en los 7 primeros capítulos de Romanos. Y entonces, en estos últimos versículos del capítulo 8, presenta un punto final. Un punto final sobre en qué consiste la vida victoriosa del cristiano. ¿En qué consiste? Es decir, ¿cuál es el clímax de esa vida victoriosa? Pues confiar en Dios. La vida victoriosa, lo hemos cantado, incluso algunos lo habéis orado. El clímax de esa vida victoriosa, el punto culminante es la confianza en Dios. Porque desde ese punto, desde esa cumbre, desde esa montaña, el cristiano mira a sus enemigos, entendedme cuando digo esto, a sus problemas, a sus dificultades, y los ve vencidos, derrotados. Pero desde esa misma cima, mira hacia arriba, hacia Dios, con plena fe, de que el amor de Dios siempre triunfa. El amor de Dios siempre triunfa. Porque mirad, hermanos y amigos, el cristiano
puede seguir a Jesús, dejadme que deje de forma permanente. Tiene que seguir a Jesús de forma permanente. Porque permanente es el amor de Dios. El amor de Dios no va y viene. Y por tanto, permanente tiene que ser nuestra confianza en Él. La permanencia de nuestro discipulado, seguir a Jesús siempre, es posible porque el amor de Dios siempre está y por eso es posible que siempre confiemos en Él. Mirad, ese gran amor de Dios que ahora vamos a ver en el versículo 35 al 36, ese gran amor de Dios por sus discípulos, es como los cimientos, la base segura de nuestra salvación, lo que sostiene la salvación eterna. Y esa salvación empieza aquí en este mundo. No empieza cuando lleguemos a la presencia de Dios. ¿Sabéis cuándo empieza esa salvación? El día que entregamos nuestra vida a Cristo. Y si todavía no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, se dice el refranero español, ¿no? Pero el refranero español seguro que tiene que ver con la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que puedes decidir que el gran amor de Dios sea la base de tu vida. El amor de Dios garantiza a sus discípulos, y ahí enlazo, que nada ni nadie puede separarlos ni de Él ni de la actividad de su amor. El amor de Dios no es una fuerza que está por ahí en el aire dando vueltas. El amor de Dios se ve en actos. Es una actividad constante en nuestra vida. Y yo lo he visto el fin de semana pasado. Las autoridades le llamaban solidaridad. Los hermanos, ¿cómo ayudamos? Pero yo les dije, la actividad de Dios, la actividad del amor de Dios, sois vosotros en medio de la gente. Porque todo lo bueno procede de Dios. Dios no ha abandonado a la gente en medio de esa crisis tan grave. Y no nos abandona a nosotros en medio de nuestras crisis. Cualquier cosa buena que nos pasa, venga de creyentes, venga de cristianos, o venga del vecino de al lado, aunque sea ateo, procede de Dios. El mérito es de Dios. Así que, diciendo esto, dice el versículo 35, ¿quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? Que eso sería una manera mejor de comprender lo que dice el texto, ¿eh? ¿Puede arrebatarnos ese amor que Cristo nos tiene? ¿Lo puede arrebatar el sufrimiento? Piensa en tu sufrimiento, porque todos tenemos algún sufrimiento. De hecho, hay personas que no saben vivir sin sufrir. Siempre tienen que buscar algo para sufrir. ¿Puede arrebatarnos el amor de Cristo la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿El amor de Cristo no lo puede arrebatar la desnudez? ¿O el peligro? ¿O el miedo a la muerte? Ese amor que Cristo nos tiene, ¿el miedo a la muerte no lo puede quitar? ¿Cristo retira su amor? Dice el 36, ya lo dice la Escritura, por tu causa estamos en trance de muerte cada día, nos tratan como ovejas destinados al matadero. Ese versículo 35, ¿quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? Nos enseña una característica del amor de Dios. Hermanos, su amor es inseparable, es como una sombra pegada a nosotros. Yo diría que casi nos persigue. El amor de Cristo está siempre presente alrededor nuestra. Cuando somos su hijo, dentro de nosotros. Así que, ¿puede separarnos algo? Mirad, en los siguientes versículos, mejor dicho,
la palabra que se traduce por arrebatar o separar, esa palabra tiene la idea de espacio, ¿vale? De distancia. Entonces, ¿puede algo que nos ocurra o alguien a nuestro alrededor hacer que el amor de Dios se distancie de nosotros? Pablo da una posible lista de acontecimientos y dificultades. La hemos leído. Tribulación, es decir, aflicción, sufrimiento de fuera, externo, que nos llega, pero es de fuera. Angustia. ¿Quién no ha sentido angustia alguna vez? Como una presión, una inquietud interna que está dentro, que es desde dentro. La persecución. Hemos sufrido a veces persecución por seguir y relacionarnos con Cristo. Otras personas nos hacen mal porque tenemos relación con Cristo. Hay personas que son hostiles al Evangelio de Cristo y la persecución está asegurada. ¿Podrá eso hacer que el amor de Cristo se distancie de nosotros? Hambre y desnudez, males físicos que nos privan de lo necesario. Si no tenemos, el amor de Dios nos va a dejar. ¿Dios nos quiere porque tengamos cosas? Peligro y espada, situaciones violentas. ¿Creéis que cuando hermanos nuestros mueren por causa del Evangelio, el amor de Dios se ha retirado? Esta lista no es un intento de enumerar exhaustivamente o clasificar los obstáculos que pueden hacernos creer que el amor de Dios por nosotros se distancia. Y mirad, aunque el texto dice esto, nosotros decimos lo contrario a veces. Es que no tengo trabajo, es que Dios no está pendiente de mí, es que Dios no se da cuenta de que estoy sufriendo, es que Dios no se da cuenta de que el volcán ha explotado y que nos hemos quedado sin nada. Situaciones, sucesos malos que pueden ocurrirnos, que podemos llegar a vivir y experimentar. ¿Hace 2 años pensábamos que íbamos a haber vivido lo que hemos vivido? De ninguna manera, una pandemia. Eso está en las películas de ciencia ficción. El bloqueo de Filomena, eso está también en las películas de ciencia ficción cuando se hiela el Polo Norte. Y como es un volcán, por favor, un volcán, eso pasa en las islas del Caribe, si acaso. Pero aquí no. Pues lo que podemos llegar a vivir y experimentar puede ser tan grave que podemos sentirnos amenazados hasta el punto de pensar que puede destruirnos. Pero según lo que el Señor nos enseña aquí a través de Pablo, nosotros que amamos al Señor y que somos llamados a seguir sus propósitos, sabemos que durante cualquier circunstancia que enfrentemos en esta vida, estaremos sostenidos por el amor de Cristo. La actividad de su amor nos sostendrá. Y su amor llegará desde fuera hacia adentro, desde dentro hacia afuera y por todos lados. Estos males, hermanos, no pueden, no tienen el poder de hacer que el amor de Cristo se separe de nosotros. Fijémonos que sí, nuestro amor por Cristo puede separarnos de Él. Nuestro amor por Cristo puede separarnos de Él. No amamos tanto como decimos que amamos. Pero el que es imposible de distanciarse es el amor de Dios por nosotros. No es nuestro amor por Cristo, sino el amor de Cristo por nosotros, el que es inseparable. Así que cuando nos parece que Dios no nos escucha o que no nos atiende, es que estamos permitiendo que los sucesos, que las experiencias, que las dificultades nos separen del gozo, de la esperanza, de los amigos, de la iglesia, de los hermanos en la fe, de casi todo lo que hace la vida deseable. Nos dejamos convencer por la desesperanza, la tristeza, la angustia. Y entonces no somos capaces de ver a Dios trabajando y actuando en medio del mal.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Una de las cosas que ha pasado cuando iba viajando en el vuelo es que estaba haciendo fotos todo el rato a las nubes. Es alucinante ver el cielo por arriba, ¿verdad? El cielo desde las alturas. Y ver la tierra también. Pero hermano, en ocasiones había toda una nube, o sea, muchísimas nubes. Yo no podía ver la tierra. Ahora el sol sí la podía ver. Muchas veces cuando estamos aquí a ras de suelo, vemos solo las nubes. Pero no quiere decir que la luz del sol sea brillante. El sol sigue estando. Este ejemplo lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos escuchado multitud de veces. Pues esas tristezas externas, todas esas dificultades, pueden hacer que no percibamos la intensidad y la realidad de la cercanía de Dios. Pueden ahogar la esperanza y atarnos en la soledad. Pueden matarnos la alegría. Pero lo que no pueden hacer es cambiar o distanciar el amor de Jesús. Tenemos que ser fieles y confiar en Él. Porque el Señor no nos defrauda. ¿Me pasa? El Señor no nos defrauda. Ha derramado su amor en nuestro corazón. Eso dice Romanos 5:5. Así que, hermanos, en medio de dificultades, cuando estamos pensando en estas cosas que nos machacan, que atentan contra nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad, nuestro sosiego, convierta a Cristo en la razón de tu gozo. ¿Y sabes qué pasará? Que nunca estarás sin gozo. Haz de Cristo la causa de tu esperanza y la esperanza estará siempre contigo. Y que las palabras de Cristo sean una constante en tu vida y nunca sentirás soledad. Avanzamos rápidamente al versículo 31. Me he ido para arriba, ahora mismo. Pablo les dice, solo nos queda decir que si Dios está con nosotros, está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Esto siempre pensamos en personas, ¿verdad? Cuando recitamos este texto siempre pensamos en personas, en el que nos ha hecho daño, normalmente. Que nos está haciendo la vida imposible. Pues yo digo otra cosa. Quiero darle una vuelta a esto. Si Dios está con nosotros, teniendo el único apoyo que nos puede mantener firmes en medio de las pruebas es Dios. Y si Dios está ahí en medio de las pruebas, nada nos puede hacer sucumbir. Nada podrá atentar contra nosotros hasta el punto de destruirnos. Es posible estar confiados. Los palmeros todas las mañanas se levantan con el ruido y con los movimientos que han vivido durante la noche y saben que lo que les espera ahora mismo sigue siendo lo mismo. Más ruido, más ceniza, más tormenta. Pero los hermanos en La Palma, ya no digo los palmeros, los hermanos palmeros en La Palma, que no son de Palma, sino son de La Palma. Los hermanos en La Palma saben que un día aquello va a dejar de sonar. Tienen puesta la esperanza en cómo poder ayudar. Y están confiados en cómo ser luz en medio de un dolor tan grande que está pasando sus convecinos, sus amigos, sus familiares, ellos mismos. El favor de Dios es consuelo suficiente para ellos. No quiere decir que no estén pasando la tragedia y que no se pongan las manos en la cabeza, que no hayan llorado. Pero saben que tienen un defensor que es más poderoso que el volcán. La gracia de Dios es sumamente más grande que la fuerza del volcán. Lo es. La gracia de Dios es sumamente más grande que la pandemia que estamos viviendo. La gracia que Dios tiene con nosotros llega mucho más que a darnos tranquilidad, mucho más que cualquier problema pueda angustiarnos. Porque en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros, esto es lo que dice el versículo 37 de Romanos 8, que quien nos amó nos dará la victoria total. La otra versión me dice
porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, el que nos amó, nos dará la victoria total. Cualquier circunstancia difícil que vivamos, hermano, no tiene el propósito de separarnos de Cristo. A veces hemos hablado de las pruebas y hemos dicho que en ocasiones depende de cómo el cristiano afronte la prueba, le acerca a Dios o hace que le dé la vuelta y le dé la espalda a Dios. Pero la dificultad y los desastres que vivimos, por muy pequeños o muy grandes que sea, el propósito de esos desastres, de esas dificultades, de esas aflicciones, no es separarnos de Cristo. Pero lo que tenemos que hacer, y eso tenemos que hacerlo nosotros, es que nos sirvan como muelle, como resorte, como trampolín, para atraernos más cerca de Él. Cualquier mal es imposible que venza al amor de Cristo. Estoy repitiendo lo mismo de distinta manera, ¿verdad? Cualquier mal es imposible que venza el amor que Cristo nos tiene. ¿Cómo podremos entonces vencer? ¿Cómo seremos vencedores? Hemos leído que Cristo venció, que Cristo obtuvo la victoria. ¿Cómo? ¿No muriendo? Murió. ¿No siendo vituperado? Fue vituperado. Parecía que no tuvo éxito ni tuvo victoria. Pero en cambio, hemos leído en 1 de Juan que Él obtuvo la victoria. Él fue vencedor. Somos más que vencedores. Más. El vencedor es aquel que derrota al enemigo. Pero el texto dice que nuestra victoria es posible porque ya tenemos un ejemplo a seguir, que ha sido el de Cristo, una victoria que obtuvo de la manera más rara e incomprensible. Cristo obtuvo la victoria muriendo en la cruz. ¿Cómo? Sí. Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado que nos asedia, que nos ataca, muriendo en la cruz. El pecado fue derrotado, el daño que el pecado produce fue derrotado porque Cristo murió en la cruz. Pero no solo eso, fue más que vencedor, porque no solo derrotó al pecado, fue vencedor de esto, o sea, una corona le podemos poner, no la de espina, una corona, pero más. Después venció a la muerte, porque resucitó. Así que fue más que vencedor. Venció al pecado muriendo. Venció a la muerte resucitando. Y nosotros somos iguales que Él, porque fue el primogénito. Nosotros vencemos al pecado que nos asedia, a la desconfianza y la incredulidad, muriendo. ¿Sabéis cómo? Muriendo a nuestro yo, a lo que creemos que tiene que pasar. Y vencemos a nuestro yo entregando nuestra vida a Jesucristo. Él nos hará resucitar. ¿Cómo? Confiando en Dios, entregando nuestra vida a Él. Es posible que podamos superar las experiencias y las vivencias. Y entonces haremos que esas vivencias nos ayuden a bien. ¿No es el texto? Entonces no es que seamos vencedores, sino que somos más que vencedores, porque lo que hemos conseguido es que algo que es malo en sí mismo acabe ayudándonos a crecer, acabe ayudándonos a conocer más a Cristo, acabe ayudándonos a que nuestra vida y nuestro carácter se parezca más al de Cristo. Una victoria que nos hace más fuertes, más espirituales, más dignos del Señor. ¿Cómo sabemos si vencemos o no? ¿Cómo sabemos entonces si hemos vencido o no a las dificultades? Mirad, cuando las cosas, escuchadme bien, cuando las cosas que ocurren en nuestra vida nos empujan a Cristo y nos acercan a Él,
entonces hemos convertido en aliadas esas dificultades porque nos hacen crecer y vencer. Lo he querido decir en positivo. Cuando las dificultades, cuando las decisiones, cuando cualquier cosa que tengamos que tomar una alternativa nos acerca a Cristo, entonces somos más que vencedores. Si por el contrario lo que hace es alejarte, no estás depositando tu confianza en Dios. Es un termómetro. Es un termómetro. ¿Te acerca a Dios? Las dificultades te están acercando a Dios, entonces tú eres vencedor. ¿Te alejan de Dios? Las dificultades están jugando en tu contra. Aquel que nos amó. ¿Cuál ha sido el motivo de que el amor actúe? Lo hemos dicho, el amor de Cristo se puso en acción, murió por nosotros, venció el pecado, la resurrección venció la muerte. Y todo eso lo llevó a cabo por amor. ¿Cómo es tu amor por Cristo? ¿Tu amor por Cristo te acerca? Cuando somos más que vencedores, demostramos nuestro amor por Cristo. El que es más que vencedor hace que el enemigo sea una ayuda. Esto es como incoherente. Hace que el enemigo sea una ayuda. Es como si dijéramos, somos más que vencedores. En todas circunstancias vencemos de sobra gracias al que nos amó. Hacemos que todas esas situaciones difíciles... ¿Habéis escuchado aquello de solamente, no demos paso atrás solamente para coger impulso? Pues algo así. Las dificultades lo único que hacen es impulsarme hacia Dios, hacia confiar más en Dios, a ver cómo Él sigue actuando en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, a ver cómo Él sigue trayendo beneficio y bendición en medio del caos, pero sin perder el norte. Sigo en esa cima mirando hacia arriba y viendo cómo Dios actúa con bondad. Quiero terminar con una parte. A ver. Dejo esto puesto en pantalla. Y mira, los versículos 38 y 39, Pablo empieza diciendo, de hecho yo creo que esto es algo fuerte que dice Pablo. Dice, pues estoy convencido. Pablo dice, estoy convencido. En otras versiones, por lo cual estoy seguro. Y ahora empieza a enumerar una serie de cosas que trascienden a lo físico o a lo más cercano al mundo que vemos y que de alguna manera incluso hasta podemos controlar. Ahora empieza a enumerar cosas que nos dejan en incertidumbre total porque no somos capaces de controlarlas. Pero dice Pablo, estoy seguro, y quiero deciros algo de esto. Es decir, Pablo está intentando decir que ha sido persuadido, que ha llegado a una conclusión firme, que ha pasado por un proceso. Pablo, el pobre mío, como decimos aquí, le pasó canuta, ¿no? Le pasó casi de todo lo que enumera, le había pasado. Menos la espada, menos la muerte, bueno, casi, porque también intentaron apedrearlo, estuvo a punto de morir ahogado. O sea, casi por todas las cosas que ha pasado, que dice, que nombra, ha pasado él. Con lo cual él ha pasado por un proceso en el que ha llegado a una conclusión, ha sido transformado. ¿Veis? Las pruebas y las dificultades a él lo que hicieron fue alejar el amor de Dios de él. ¿Él alejarse del amor de Dios? No. Él se acercó al amor de Dios. Y entonces puede decir, llega a una conclusión firme, pero convencido que ya nadie me puede cambiar esto. La fuerza de esa convicción le llevó a hablar incluso de estas otras vicisitudes que son incontrolables. Y dice, enemigos sobrenaturales, por decirlo de alguna manera, ni la vida ni la muerte.
O sea, los extremos de la existencia. Pablo estaba diciendo, no hay nada que pueda pasar en todo lo que he vivido, vivo y viviré, después dice lo presente y lo porvenir, en todo el tramo de mi existencia, mientras que viva, no hay nada que pueda pasar que me separe de Dios yo, y que el amor de Dios se separe de mí. Nada. ¿Nosotros podemos decir eso con convicción? ¿Podemos decir que ni la vida ni la muerte, ni la vida ni la muerte de un ser querido tampoco nos va a separar del amor de Dios? ¿Ni la vida ni la muerte de la gente que más amamos? A veces la vida de nuestros seres queridos es una vida complicada y podemos ver como que Dios no está actuando en sus vidas. ¿Puede la vida o la muerte, con todo lo que conlleva, con todo lo que contiene, hacer que el amor de Dios se separe de nosotros? ¿No? ¿Y nosotros? La gente que no tiene relación con Cristo tiene miedo a la muerte. ¿Habéis hablado con personas que no se puede hablar con ellas de la muerte porque le tienen miedo a la muerte? ¿Alguno de vosotros le tiene miedo a la muerte? ¿Sabéis que los hijos de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, sabemos que la muerte es un puente, un paso a estar por la eternidad en la presencia de Cristo? Y nuestro Señor nos quita el miedo a la muerte. No es separación, la muerte no es separación, la muerte no es ausencia de nada. Para nosotros la muerte es presentes a Cristo, decía Pablo. La incertidumbre, dice, me estoy yendo, lo dejo ahí quieto, porque si no... lo presente, lo porvenir, incertidumbres, la palabra que nos estaban diciendo las autoridades, incertidumbre. Y es que nosotros no tenemos incertidumbre. ¿Tenemos controlado nuestro futuro? ¿Tenemos controlado lo que va a pasar cuando salgamos de la puerta? Lo presente, lo porvenir. Y después sigue diciendo, por si algo se me olvida, Pablo, creo que alguien tiene que ayudar a Carmen. Vamos a esperar un momentito que los enfermeros, por favor, ayuden. Esta mañana, no os preocupéis, no pasa nada. No pasa nada, quitarle la mascarilla. Ahí tenemos dos enfermeros que pueden estar atendiéndole perfectamente. ¿Veis? Esto es incertidumbre también. Y estamos sufriendo por ella. Así que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni siquiera aquellas cosas que Pablo ya estaba diciendo incluso. Pablo estaba diciendo incluso que si se le quedaba alguna cosa, por si se le quedaba alguna cosa en el tintero, dice, ni ninguna otra cosa creada, de ningún orden, de ninguna manera. Nada puede separar el amor de Dios de nosotros. ¿Y sabéis por qué? No os preocupéis, hermanos, quedaros tranquilos. ¿Le están atendiendo? ¿Necesita airecito? No pasa nada, ¿sabéis? En todo este tiempo de ministerio pastoral que llevamos ya no sé cuántos años, ya se le perdió la cuenta, 22, han pasado muchísimas cosas en los cultos, en los estudios bíblicos, y como somos humanos, pues como somos humanos, la propia vida trae esto. Así que no os preocupéis, que fijaros, gracias al Señor, es increíble, gracias al Señor, están aquí nuestros dos enfermeros y tenemos también por ahí un técnico auxiliar también, o sea que si hace falta, tenemos como atender, y si vemos que hace falta, pues tomar otra decisión, pues se toma, así que no os preocupéis, ¿eh? Vamos a concluir. No sé si
¿Está Marta allí? No, bueno, nada. No sé Jesús si... Ay, Jesús, Javi. Si a lo mejor hace falta abrir un poco una ventana o algo, nada. Vale, de acuerdo. Nada. Concluimos, hermanos. En todas estas cosas en las que tenemos incertidumbre y puede pasar cualquier cosa en nuestra vida, ¿sabéis lo que dijo el Señor? Este texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me siguen. ¿Tú te consideras una oveja del Señor? Si no lo eres, puedes serlo en cualquier momento. ¿Te consideras parte de su rebaño? ¿Te consideras que puedes pasar a formar parte de ese cuerpo de Cristo que el Señor creó para tener a todos sus hijos ahí? Fijaros lo que dice el texto. Yo las conozco. Nos conoce por nombre. Les doy vida eterna. Y fijaros lo que dice el texto. Lo dijo Jesús. Nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. ¿Ves cómo es imposible que Dios se separe de nosotros una vez que nos tiene? Lo dijo de muchas y diversas maneras. Dios no se separa de nosotros. Nos tiene asidos, nos tiene cogidos. ¿Te tiene cogido a ti? ¿Quieres que te tenga cogido a ti? ¿Quieres entregar tu vida a Él? Es más, dice el texto, mi Padre me las ha dado. Estoy pendiente de ellas. Son mi rebaño. Estoy pendiente de ellas. En medio de cualquier circunstancia, por muy difícil y por muy incierta que sea, estoy pendiente de ellas. Mi Padre me la dio, que es más grande que todos. Y de la mano de mi Padre, vuelvo a decir, nadie me las puede arrebatar. Concluimos con esto. Hermanos, Dios es suficientemente poderoso para vencer cualquier obstáculo. Lo es. Dios es suficientemente poderoso para vencer lo que la vida nos ponga en el camino. Dios no va a cambiar el curso de las cosas, de la naturaleza, de las decisiones que tomamos. Dios no va a hacer eso porque somos libres para tomar decisiones. Y Él no va a obligarnos a cambiar. Pero si cambiamos, ahí Él está. Y en el momento que le digamos, mi vida es tuya, Él hace así y ya nadie ni nada nos arrebatará de su mano. Y es más, en medio de las dificultades que vivimos, sabemos que todas las dificultades que vivimos bajo la dirección de Cristo pueden ser usadas para ayudarnos y para crecer en la gracia de Dios. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, en lugar de permitir que las dificultades te separen de Dios, permite que te empujen a los brazos de Dios. Y recuerda que su amor por ti no se distancia. Yo quiero hacer una lista breve de las últimas cosas. Estoy terminando, ¿eh? Una lista breve de las últimas cosas que hemos vivido en estos tiempos y que estamos viviendo. Pandemia, cerrar la puerta. Pandemia, muertes, relaciones rotas, Filomena, ERTES, paro, desahucios, volcanes, evacuaciones, aire altamente contaminado, terremotos. ¿Podemos seguir? Seguro que vosotros podéis añadir cosas a esta lista. Enfermedades. ¿Podemos seguir añadiendo cosas a la lista? No es lo que estamos viviendo. Pero si puedes, como Pablo, afirmar convencido que nada podrá separarme del amor de Dios y vivir demostrando que nada puede separarte del amor de Dios, entonces sabes, hermano, hermana, amigo, que te digo, ya eres más que vencedor. Así que me gustaría que leyeras conmigo en voz alta esto. Afirmar convencido que nada
podrá separarme del amor de Dios. Y vivir demostrando que nada puede separarte del amor de Dios. Eres más que vencedor. Vamos a tener una oración. Señor, te damos las gracias porque el éxito de nuestra vida, de nuestra confianza en ti, depende de cómo tú nos amas a nosotros, Señor. Te damos las gracias porque tus ojos están puestos sobre nuestras vidas, pero también tu amor nos precede, también se adelanta a nuestras vidas, también nos rodea y podemos entender que no hay nada que se escape a tu soberanía, nada que ocurra a nuestro alrededor, ni dentro de nuestra vida, ni fuera de nuestras vidas, se escapa a lo que tú conoces de nosotros. Por eso confesamos, Señor, que no hay nada mejor que vivir contigo y que vivir para ti. Por eso te rogamos que si alguien en esta mañana todavía no ha entregado su vida a ti, que pueda hacerlo, que te lo diga, que te diga, entrego mi vida a ti, Señor, perdóname por no darme cuenta de que solo en ti puedo ser salvo, puedo sentirme perdonado, puedo obtener confianza y puedo seguir viviendo con gozo profundo y con la fe puesta en ti, en tu salvación. Gracias, Señor, porque esta confesión es la nuestra de cada día. Cada día necesitamos ir a ti a decirte, Señor, perdóname, sálvame, convénceme, guíame, cuídame. Y te pedimos que tú sigas haciéndolo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Gracias, Señor. Amén.